SAMU, Industria, Comercio y Servicios presenta. El señor Eduardo Villegas, el técnico más ganador de Bolivia. Fui a Enrique Hub y empecé ahí a trabajar. Nos formamos muy bien ahí, Doña Miguelina era la más estricta con ustedes, Eduardo. Sí, era. Lo llegué, encajé plenamente y rápidamente en el equipo titular, que un poco te asusta, porque esa época de Stronger era fuerte. Lo intenté, pero mi tobillo no me respondió y pasó lo que pasó, ¿no? El equipo descendió. Mi hijo quiere que lo lleve a tomar helado si no lo puedo llevar, ¿no? Y la he hecho desde que he empezado a dirigir. ¿Y le ha funcionado? Y me ha dado resultado. Claro. Stronger no clasifica en esta última Copa Libertadores porque no sabe defender. Solamente digo que nos den una oportunidad en algún lado para mostrar nuestro trabajo y a ver qué tal es. Nada más. Pero ha venido cada entrenador que no tenía ni hoja de vida. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento, a este podcast que estamos realizando. Estamos con un gran invitado, un ganador de Bolivia, el señor Eduardo Villegas, el técnico más ganador de Bolivia. Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo cordial, Javier. Un gusto estar contigo, estar en tu programa, estar llegando a la gente a través de este medio con todas las ganas de poder hablar de fútbol principalmente, que es lo que nos apasiona, ¿no? A todos. Exactamente, pero también podemos conversar de su vida, Eduardo, y yo me preguntaba cuáles han sido los inicios de Eduardo Villegas, cómo se ha iniciado en el fútbol, en las escuelitas, quién ha sido su mamá, su papá, el que lo ha incentivado. Bueno, es una historia linda. Mis papás se asentaron en Cochabamba. Mi mamá es de Colcapirua, mi papá vino de Potosí a estudiar cerca de Colcapirua, se conocieron, hicieron el matrimonio y se fueron a vivir, a asentarse a la Obispo Anaya, esquina Jorge Washington, muy cerca del Colegio Merinol, donde después estudiamos mis hermanos y yo, y muy cerca del Estadio Capriles. Debe haber sido por el año más o menos, yo digo, 60 y algo, no sé exactamente, pero yo nazco en el 64 y más o menos por el 70 ya yo voy incursionando en la escuela Enrique Hub, que había llegado en esos años a don Enrique Hub, a la ciudad de Cochabamba. Formó su club, su escuela y mis vecinos, al ver algunas condiciones mías futbolísticas, me dicen, ¿por qué no vas allá a esa escuela? Y así fui a Enrique Hub y empecé ahí a trabajar, a entrenar, a tener buenos entrenadores, desde mascotas, muy chiquitos. Tengo por ahí alguna foto que es realmente espectacular, cómo se llenaban esas canchitas de afuera del Estadio Capriles, pero se llenaba todo, ¿no? O sea, pequeños, de mascotas, pibes, infantiles, mayores, todo, y ahí empezamos con el profesor Rebollo, con compañeros que hemos tenido hasta la fecha, todavía en relación, en amistad. Nos formamos muy bien ahí, porque había una intencionalidad, una visión de don Enrique Hub de proveernos, digamos, de un buen campo de juego, ropa deportiva para entrenar, balones y muy buenos formadores. Creo que ese ha sido el aspecto importante que nos ha ayudado a poder tener una buena formación futbolística. Creo que lo hemos hecho relativamente bien como futbolistas, pero nos ha formado también para la vida, ¿no? Para la vida, eso es importante. En ese interín, en ese trayecto de fútbol han sido muy importantes mis papás, Andrés Villegas Troncoso, que todavía vive, y mi mamá también muy importante, Miguelina Cámara Verdugués, que bueno, ha fallecido ya hace un poquito más de un año y bueno, la estamos extrañando, pero seguimos en el fútbol y hemos tenido, digo yo, una buena formación en la casa
en el colegio y en la escuela de fútbol. Creo que doña Miguelina era la más estricta con ustedes, Eduardo. Sí, 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 era muy estricta. Claro, porque mi papá salía a trabajar, ¿no? Y a veces trabajaba casi todo el día en el campo y volvía. Él es agrónomo y el trabajo era fuera de la ciudad. Entonces estábamos prácticamente casi todo el día con mi mamá y ella era la que definía los tiempos de salida. Ella definía los tiempos de estudio, de comida, de todas las actividades durante la semana y no nos daba el permiso que probablemente nosotros queríamos para poder salir a jugar más horas, ¿no? O ir a entrenar. De hecho, en muchas ocasiones que tenía partidos definitivos con el colegio, con el club, con Enrique Happ en este caso, no me los permitían porque no había hecho la tarea, no había cumplido con mis obligaciones en el colegio y venía el castigo, que han sido muchas, pero en la mayor parte de las veces siempre nos han apoyado para que estemos presentes, ya sabiendo de un poco nuestra inclinación deportiva. ¿Cuántos hermanos son, Eduardo? Somos tres, yo soy el mayor, me sigue María Inés, mi hermana, que ha hecho básquetbol también, y bien, a un buen nivel. Ahora ella es madre de familia, abogada, y después viene Oscar, ¿no? Después de 5 años de mi hermana viene Oscar, que ha sido el último. Somos los tres hermanos. Pero no son gemelos, ¿no, Eduardo? Porque son muy parecidos. Sí, no somos gemelos, de hecho, por eso decía la diferencia de edad, son 6 años, pero sí nos confunden mucho, nos confunden mucho. En algún momento me cuenta Oscar que yo me crucé con unos entrenadores uruguayos y los uruguayos se habían manifestado, pero ¿qué se cree este? Porque yo no los saludé porque claro, no los conocía. Y después Oscar se encontró con ellos, después de un tiempo, les explicó y bueno, creo que un poco que se disculparon porque no era Oscar, era Eduardo. Me contó y quedó como anécdota, pero ahora siempre que hay alguien más o menos que puede estar confundiéndonos, les hago notar yo, ¿no? Yo soy Eduardo, por si acaso, les digo, ¿no? Antes que nada. Sí. Claro, porque no los conozco, claro, ¿no? Y me dicen, ¿verdad? Sí, tú eres, porque yo lo conozco a Oscar. Me dicen, y ahí entablamos ya una conversación. ¿Cómo fue esa relación entre los hermanos, no? Que los dos fueron futbolistas en las escuelas. ¿Cómo fue todo eso, Eduardo? Bueno, fue un poco distante por los años, ¿no? Soy mayor 6 años y no nos hemos podido encontrar en divisiones menores. Yo salí de Enrique Happ y Oscar quedó, digamos, todavía muy chico, todavía siguió formándose y fue bueno que lo asesoramos bien ya junto con mi papá para que él pueda debutar en primera división a los 17 años, cosa que no pude hacer yo, porque mis papás me dijeron, primero sales bachiller. Claro. Ya tenía posibilidades de jugar en el fútbol profesional, pero no me dejaron, y Oscar sí pudo, y saltó muy rápidamente al profesionalismo, muy joven. Eso fue bueno, porque después eso le permitió también estar, digamos que pronto en el Bolívar, donde hizo mayor tiempo de su carrera futbolística. Ahora, de Enrique Happ, Eduardo, ¿hacia dónde migra usted? ¿Hacia qué equipo? Bueno, yo trabajaba en Enrique Happ, estuve más o menos unos 10 años y apenas salgo bachiller, un tío mío que trabajaba en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos me sugiere a mis papás y les dice que sería bueno que se vaya al petrolero. Yo, de hecho, era hincha de petrolero y me sedujo la posibilidad. Yo iba al estadio, al Capriles, porque era cerca. El antiguo petrolero, pero... El antiguo petrolero, sí. Claro, y yo los veía a los jugadores entrenar. También veía a los de Wilstermann, también veía a los de Aurora. Ahí vi de muy cerca a Jairzinho, por ejemplo, entrenando en Wilstermann. Y bueno, hubo interés de parte de la dirigencia de
de Petrolero. Si no me equivoco, estaba el ingeniero Oscar Salazar. Oscar Salazar. Oscar Salazar, sí, que hicieron la compra de mi pase y yo pasé de Enrique Java a Petrolero. Estuve por 3 años en Petrolero, fue una etapa linda, maravillosa, en el club que yo quería y jugando con jugadores que eran mis ídolos, ¿no? Claro. Eran mis ídolos un año atrás, 2 años atrás, y pude jugar con Omar Delgadillo, con Jorge Camacho, con Augusto Guillén, con Alberto Ayala, con William Ramallo, o sea, con todos ellos y muchos otros más. Tuve la suerte de jugar cuando yo los admiraba un poco antes. Así fue y después ya, bueno, después de 3 años emigré a la ciudad de La Paz a Die Strongest. Don Oscar cuenta ahí que su mamá Miguelina era la que lo manejaba usted, ¿no? En el tema de contratos, todo eso. Sí, sí, la verdad es que en esa época no había representantes, no había representantes y un poco porque yo a mis 17 años ya había ido a una selección boliviana, a unos Juegos Bolivarianos y ya entraba un poquito de economía, habían viáticos, habían premios, qué sé yo, alguna economía y yo quería ya ir haciendo una economía propia, propia para mi futuro, ¿no? Para lo que venga. Por ejemplo, necesitaba transporte para ir a la universidad y tenía un dinerito y yo quería comprarme una moto. Y mi mamá me dice, no, moto no, te puedes accidentar, te puede pasar algo en los pies, tú juegas con eso. Entonces, mis papás me prestan un dinero adicional para comprar un vehículo y yo pueda ir a mis entrenamientos en el vehículo y a la universidad también, ¿no? Que en ese periodo, en esa época, me venía muy bien porque podía ir por las noches a la universidad. Claro. Es algo bueno, ¿no? Eso de el apoyo que uno siente de sus padres, pero también con responsabilidad que ha tenido usted. Sí, ha sido maravilloso, ha sido genial. Nos han orientado bien siempre a cuidar un poco de la persona, del cuidado del atleta, digamos, del deportista. Antes era deportista, hoy día decimos que es atleta, ¿no? Tiene claro que ser un atleta. Y nos cuidaba mucho, nos alimentaba bien, nos sugería siempre tener una visión de ahorro o de inversión también. Y hemos hecho eso y nos ha ayudado para poder tener una disciplina en el fútbol que en la época era muy complicada, no era muy responsable, no era muy profesional y nos hemos manejado con esa responsabilidad y profesionalismo que nos ha permitido jugar muchos años y por ahí tener un rédito bueno de algo que digo siempre yo, que ha sido inicialmente mi pasión y después ha sido mi profesión, el fútbol. ¿Cómo fue su niñez, Eduardo? Con Oscar, también con su hermana. ¿Cómo lo vivió? Ha sido maravillosa porque ya mis papás en el lugar que se asentaron, frente al Colegio Merinol, en su casa, nuestra casa, había un espacio hacia la calle de unos 6, 7 metros, estaba la puerta de calle, la reja, y había en esos metros donde había un patio que estaba encementado y estaba la puerta de entrada ya a la casa. Y bueno, nosotros jugábamos fútbol ahí, ¿sí? Los tres. Mi hermana era la arquera de Oscar y yo era más grande y obviamente lo gambeteaba a Oscar y iba y procuraba patear, no pateaba fuerte, por supuesto, porque estaba mi hermana, pero ella atajaba. Entonces, a veces ganaba yo, a veces ganaban ellos, pero en ese interín de juego hemos roto muchas macetas y era obviamente para un regaño fuerte de mi mamá. Rompíamos vidrios. Como todo niño también, ¿no? Como sí. todo niño, sí. Ha pasado de todo, pero era un dolor. Nosotros no medíamos el hecho de que la maceta había que cuidarla, pero estaba ahí, podíamos haberla retirado, ponerla en un lugar y seguir jugando, pero era así, nos gustaba mucho. Yo le pegaba mucho a
a la pared con la pelota, ¿sí? Le pegaba mucho a la pared y he sacado la conclusión de que ese ha sido un factor muy importante que me ha ayudado a mí para después en el nivel alto, en el profesionalismo, tener un buen remate. Ya nadie me dijo nada, yo solo golpeaba de borde interno, de empeine, sí, algo instintivo, porque eso se me daba, porque no tenía, digamos, gente ahí con la que yo pueda jugar más, y cuando quedaba solo ahí, pin, golpeaba. He escuchado que otros buenos rematadores bolivianos lo hacían en un frontón donde se juega raqueta, paleta. También lo hacían ahí, que sus papás les habían aconsejado, y también tiene su componente de entrenamiento, digamos, instintivo nada más, que después da resultados, ¿no? ¿Había algún hijo favorito ahí o cómo lo sentías? Bueno, yo no sentía, yo sentía que todos éramos iguales en la casa, pero mis hermanos sí reclamaron. Ah, usted era el favorito. Claro, mis hermanos reclamaban porque como yo ya competía, jugaba desde jovencito, cuando llegaba el fin de semana mi mamá me hacía un platito especial, ¿no? Por ahí un huevo más, un poquito más de carne, no sé, algo mejor, que mis hermanos lo han contado en alguna ocasión. Y le han dicho a mi mamá, no, claro, pues a él lo atendías bien y a nosotros no. Y fue por eso nada más, ¿no? Un periodo, yo creo que corto, ¿no? Es más, yo digo que siempre los ha atendido siempre bien a ellos también, pero ellos manifestaron aquello y bueno, ha sido una anécdota bonita respecto de el apoyo, ¿no? El apoyo que uno quería, que nos lo han dado y me lo han dado a mí, se lo han dado a mi hermana y también a Oscar. Y ya en Independiente Petrolero del Chaco, Petrolero de Cochabamba. Petrolero de Cochabamba, ¿cómo ha sido la vida profesional ahí ya? Totalmente distinto a lo que era en Enrique Jave. Sí, era diferente, más allá de que la formación fue buena en Enrique Jave, el estar en el fútbol profesional ha sido diferente, ha sido de mayor responsabilidad, porque yo tenía que ir a la universidad y tenía que ir a entrenar y después a jugar, después tenía que viajar en ocasiones y en otras ocasiones habían viajes más largos porque había convocatoria a selección boliviana, etcétera, etcétera. Pero en Petrolero fue maravilloso, yo disfruté mucho estar ahí. La distancia para mis entrenamientos era normalmente muy larga porque de la Juan de la Rosa, Obispo Anaya, Washington, hasta el otro lado de la ciudad, donde estaba el complejo de Petrolero, que está al final de la Avenida República, más o menos. Sí. Era largo, tenía que tomar dos micros, a veces solo tomaba uno y después me iba caminando y cruzaba toda la Pampa, lo que en la época era la Pampa, ¿no? El mercado que ahora imagino que sigue llamándose así, claro. Pero yo cruzaba a pie eso y tenía que ir a veces al trote porque estaba atrasado. Fue una etapa de un poco de esfuerzo que después fue plenamente redituado, porque yo estaba convencido de que sabía a dónde iba. Claro. Sabía a dónde iba y yo iba a entrenar, yo iba a prepararme, iba a hacer fútbol y ese esfuerzo, reitero otra vez, ha sido muy redituado en mi cabeza, en mi corazón, en mi familia, porque me hizo muy feliz hacer fútbol. Ahora, en la actualidad, ¿cómo nota esa situación también? Porque yo veo a algunos jugadores juveniles que ya llegan a Wilstermann, a Bolívar o a grandes equipos de Bolivia, y piensan que con eso ya lo han conseguido todo y como que dejan también de un lado un poco también el entrenar o su objetivo lo desvían. Sí, hay que ser honestos en ese sentido. Todos quisiéramos estar en el mejor equipo de Bolivia, en el mejor equipo de Sudamérica o en el mejor equipo de Europa, ¿no? Es siempre un deseo y debe ser un deseo también de los padres, pero yo creo que hay que ir paso a paso. Si eres bueno, pues anda y responde y jugá,
pero si vas a un equipo muy importante y no te toman en cuenta, quiere decir que te ha faltado algo, ¿no? Quiere decir que te está faltando algo. O quiere decir que por ahí no te quieren, ¿no? Entonces, anda paso a paso. Para mí, hacer 3 años en Petrolero me ha dado una experiencia, una sapiencia, una mejora en mi fútbol de lo que era Enrique Hub. Y después de 3 años paso a The Strongers y estaba como un jugador completo, hecho, a los 21 años, ¿no? Llegué a Stronger y era un jugador formado. Un jugador bien Sí. formado, y por eso seguramente deciden comprarme, y cuando llegué encajé plenamente y rápidamente en el equipo titular. El entrenador era don Carlos Sanabria y me puso ya de titular. Entonces yo aconsejo siempre a mis jugadores, a los que vienen, que no pretendan estar en el equipo de primera, en el mejor de cada departamento, de cada ciudad, sino hagan sus primeras armas, aunque sea en segunda división, les digo, porque hoy día jugar en segunda división es jugar probablemente la Copa Simón Bolívar, y la Copa Simón Bolívar inmediatamente te traslada al fútbol profesional, y después de estar jugando en amateur, pues estar jugando en primera. Entonces, aconsejo siempre eso, y es bueno que los chicos tengan competencia. Eso es lo que le falta a muchos de nuestros jugadores, que dan por ahí un salto muy, muy grande y después se encuentran con los problemas de la división más alta, ¿no? Claro. ¿Su mejor etapa fue en The Strongest, Eduardo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que ha sido una etapa muy linda, maravillosa, con 2 campeonatos, uno de ellos a mi llegada, uno de ellos que yo no me acordaba, ¿no? Y mi hermano Oscar me hizo recuerdo, que yo había dicho que venía, cuando estaba en La Paz, que venía a Strongest a ser campeón. Y no me acuerdo yo de esa frase, ¿no? Pero lo había dicho en alguna entrevista seguramente, ¿no? Y fuimos campeones ese año, y fue con un gol mío, además, ¿no? Entonces, todos esos componentes hicieron que haya un afecto, un cariño especial de parte de la hinchada hacia mi persona, y mío propio también hacia Strongest. Después, a los pocos años, creo, muy pocos, Bolívar, Petrolero de Cochabamba se retira del fútbol profesional. Yo me quedo sin club como hincha, digamos, ¿no? Y me voy encariñando mucho más con The Strongest, ¿no? Y de ahí queda un cariño especial con este club, por su gente, porque fue genial conmigo, se portó de muy buena manera, y bueno, hemos tenido etapas muy lindas posteriormente, y después otro campeonato más después del 86, en el 89. ¿Cómo es llegar de manera joven, 20, 21 años, a un equipo grande de La Paz con jugadores experimentados también? ¿Cómo lo acogen? ¿Cuál es la situación que se vive en ese momento? Al principio dura, porque como que un poco te asusta, porque esa época de Stronger era fuerte, era muy fuerte, porque tenía jugadores de talla muy alta, de nivel internacional, muchos, pero grandes jugadores, buenas personas, digo yo, porque me acogieron bien, me recibieron bien, como empecé a jugar bien también, la recepción fue mejor. Claro, siempre con algunos roces normales, pero nada que no lo puedas manejar, que no lo puedas controlar. Yo decía siempre que yo tenía, digamos, cierta agresividad futbolística, porque era así, mi temperamento, mi forma de jugar, pero llegar al Stronger y tener a Galarza, Fontana, Eligio Martínez, Iriondo, Mario Ortega, Ovidio Mesa, Jesús Reinaldo, el Chancho Ayaviri, tener todo eso ahí ha sido para mí como decir, hacer una maestría para poder entregarme y hacer mi fútbol de mejor manera. O sea, con ellos aprendí a ser más futbolista, más completo,
de ganar en cada balón dividido o procurar ganar, de ir al choque de manera fuerte, contundente, y de jugar al fútbol también de buena manera, ¿no? Ya estando en Strongest, en un equipo grande, ¿cómo se maneja la situación de las distracciones, ¿no? Muchas veces pasa de que hay indisciplina también de jugadores. ¿Cómo manejaba usted esas situaciones? Bueno, sí que había mucha indisciplina, sí que había, y a veces el técnico, el entrenador se daba cuenta y tomaba las medidas que correspondían, pero cuando no percibía el entrenador, percibíamos los jugadores, y habían jugadores grandes que le decían al jugador, cuídate porque nos está sacando la plata del bolsillo. Si te toca entrar a la cancha, no vas a responder al 100% porque no te estás cuidando. No te estás cuidando. Entonces, cuídate porque si no, la palabra era te vamos a agarrar a trompadas si sigues en un comportamiento negativo. Claro, porque perjudicaba al equipo. Perjudicaba, ¿no?, al equipo, sí. Y pasa, y sí debe seguir pasando que a veces los entrenadores no percibimos que un jugador haya tenido, digamos, una trasnochada. Ni siquiera vamos a hablar de cosas peores, digamos, ¿no? Una trasnochada a veces no percibimos, y eso es de hecho complicado, ¿no? Felizmente tuvimos esa experiencia, esa sabiduría de los compañeros que apuntaron claramente al problema, y se pudo resolver, digamos, en el buen sentido y en beneficio del equipo. ¿Cuántas temporadas estuvo en Strongest? Bueno, en el Tigre he estado entre 6 y 7 temporadas, pero discontinuas. Discontinuas, sí, porque después de estar en Stronger un par de años, me compra Blooming, me voy un año a Blooming y vuelvo al Stronger por 2 años, que también salimos campeones ahí, y después creo que vengo a Bilsterman, ¿sí? Y vuelvo a Stronger, voy a San José, vuelvo a Stronger, y así, han sido como ¿Su unas casa 7. ha sido Strongest? Ha sido mi casa, he vuelto varias veces, y uno vuelve a un lugar donde realmente lo quieren, ¿no? Lo quieren, y nos ha ido muy bien, y he disfrutado mucho ese periodo. ¿Cómo fue ese primer título que consiguió con su gol, Eduardo? Sí, fue lindo, nos permitió clasificar a Copa Libertadores. Después logramos el campeonato, ¿no? Fue un partido final con Blooming en Cochabamba, acá en Cochabamba, y el partido estaba muy apretado, muy parejo. Habrían sido 4 o 5 meses que yo estaba en el Strongest, y bueno, nos tocó jugar con Blooming, que era una aplanadora. Jugaban muy bien, tenían un buen equipo, muchos jugadores de selección. Yo diría que tal vez hasta fueron superiores adentro de la cancha frente a nosotros, pero nosotros teníamos la garra del Tigre, típica del Tigre, y la expusimos adentro de la cancha, dimos mucha lucha, mucho esfuerzo, y entra, digamos, ahora lo que yo te manifestaba antes, ¿no? Que le pegaba bien a la pelota. ¿Se acuerda cómo fue ese gol? Sí, fue un córner que va hacia el área, rebota un poco hacia afuera del área grande, del perfil izquierdo, y yo estaba por ahí, me quedaba a veces siempre para el rebote o algo, y fui a pegarle de volea. En el aire le pegué de izquierda, y el balón hizo una comba así y se metió en el ángulo de Eduardo Terraza, sí. Un golazo maravilloso, lo grité con la hinchada, con mi familia que estaba ahí en el Capriles. Fue maravilloso, la verdad lo disfruté mucho, y la hinchada desde aquella ocasión pues me ha tenido muy en cuenta, nos ha querido mucho, y nos ha seguido siempre. Y la llegada a La Paz desde la salida de Cochabamba ha sido fantástica, con un apoyo tremendo de la gente. ¿Tiene esa imagen? No tengo. ¿No? No tengo, porque no habían celulares, no, claro. Solamente habían algunas cámaras de algunos programas deportivos, que probablemente algunos lo tengan, ¿no? Ojalá, pero tampoco me
me he interesado mucho en buscarlas, pero... ¿Le gusta ver sus goles? Sí, me gusta. De hecho, veo de otros futbolistas de otras épocas, me gusta ver porque eso me ayuda mucho a transmitir a mis jugadores lo que hacían antes. Muy buenos jugadores, ¿no? Hoy se sigue haciendo, pero probablemente con una velocidad mayor. Hay una diferencia total, pero ahí, ¿no? Hay diferencia, hay mucha diferencia, pero sigue siendo buen fútbol, ¿no? El de antes era un poquito más lento, pero sigue siendo fútbol maravilloso. Y en esa época, ¿cuál era su ídolo, Eduardo? Yo tenía como referencia, porque yo era marcador central, y tenía como referencia a Daniel Pasarela, que había salido campeón en el 78 con Argentina, y lo admiraba a él. Después tuve otros ídolos, digamos, cuando me hice volante, me hicieron volante de contención y después un poco mixto, y ahí sí que me gustaba mucho Burruchaga. Sí, hay mucha cercanía con el fútbol argentino acá en Bolivia, ¿no? Y ahí eso, ¿usted cree que ha beneficiado o perjudica? ¿Cómo lo ve? Yo digo que para nosotros nos ha beneficiado. O sea, no teníamos mucha televisión. ¿Qué venía de la Argentina en esa época? Pocas imágenes, resúmenes de partidos, pero sí teníamos la posibilidad de acceder a la revista El Gráfico. Claro. Entonces yo me compraba mucho el Gráfico, mucho me compraba y veía y leía y parecía que estaba viendo un partido al ver la revista, ¿no? Y me encantaba. Yo digo que nos ha beneficiado mucho por la cercanía, porque era el fútbol grande, importante en Sudamérica, probablemente un poquito después del Brasil, pero era muy, muy visto, muy seguido por todos, y ya te digo, por el Gráfico yo he seguido y conozco muchos jugadores de la época que no los he visto ni en televisión ni en nada, pero sí los he visto en el Gráfico. En el Gráfico. Y ya hacia el final de su carrera, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo se hace esa transición de ser jugador a ya levantarse un día y decir, ya no tengo que ir a entrenar? Para mí ha sido un poco difícil, porque no quería dejar de jugar. No quería dejar de jugar. Ya iba a cumplir 35 o había cumplido 35 y yo quería seguir jugando. Lo intenté, pero mi tobillo no me respondió. Estaba muy dañado, estaba con una distensión ligamentaria muy fuerte, y la única posibilidad era haciendo una cirugía, pero sin la garantía de que pueda volver. Entonces decidí ahí no jugar, dejar de jugar, pero antes de dejar de jugar, también yo había tomado una decisión de ser entrenador. Voy a dejar en algún momento, pero... ¿Ya estaba estudiando? No había hecho nada, no había hecho nada, pero dije, quiero ser entrenador. Pero me propuse a mí mismo estudiar para ser entrenador, no salir, dejar de jugar y meterme como entrenador. Felizmente o infelizmente, yo digo felizmente, dejo de jugar y estaba con la lesión, y un entrenador mío, que fue mi entrenador cuando era jugador, en el siguiente año, después del 90 o 91 en Independiente Petrolero, era un uruguayo llamado Rosario Martínez, que me invita a ser su ayudante de campo. Y yo no entendía, yo no sabía, o sea, yo era jugador y él me invita para ser su ayudante. ¿Y ya lo veía a usted entonces con esa perspectiva? Capaz, ¿no? Capaz. Sí, yo era líder adentro de la cancha, ¿no? Sí. Era un líder, ayudaba, hablaba mucho, ordenaba, reclamaba a mis compañeros, a los rivales, etcétera, etcétera. Y ese aspecto de que me haya invitado me contradecía lo que yo había pensado anteriormente, de que tengo que estudiar antes. Pero fue un año de mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho de ver el fútbol trabajo en campo también, desde otro ángulo. Claro. Sí, porque yo como futbolista entraba, me cambiaba, hacía mis cosas, sabía lo que tenía que hacer como jugador de fútbol,
pero como entrenador o como ayudante de campo era completamente diferente. Es más Muy trabajo. diferente. Es más trabajo, porque tienes que pensar en todos. Claro. Yo antes pensaba solo en mí. Sí. Y así fue. Tuvimos un periodo más o menos de unos 7, 8 meses en Real Potosí. Me fue bien, aprendí muchísimo, le quedo siempre agradecido a este señor, lamentablemente ha fallecido, pero me enseñó mucho. Entonces, cuando terminó eso, inmediatamente decidí estudiar. Tenía que haberme ido a la Argentina porque tenía mucha cercanía con todo lo que había visto en el gráfico y todo eso, ya con más televisión. Me interesó Argentina, pero era un poco salado económicamente, ¿no? Era más complicado. Entonces decidí irme a La Paz, a la escuela de fútbol, al ISEF, al Instituto Superior de Entrenadores de Fútbol, y ahí es donde hago mi curso de entrenador por 2 años y de ahí voy empezando a hacer como se dice, las primeras armas, ¿no? Las armas. Y ya con esa experiencia, que creo que para mí ha sido formidable y muy enriquecedora para usted. Creo que el trabajo de campo ayuda mucho más que la teoría también. ¿O cómo lo ve? Totalmente de acuerdo. La teoría es una, ¿no? Y es bueno. Es bueno porque he tenido la suerte de tener muy buenos catedráticos en ese instituto. Muy buenos en todas las materias. Entonces, me benefició mucho, pero ya el trabajo de campo también fue genial. Y me decía también, hay un entrenador que los que han jugado fútbol para ser entrenadores tienen una ventaja respecto de los que no han jugado mucho. Uh-huh. Él me decía, yo no jugué mucho y no tengo mucho vestuario, me decía, ¿no? Y había sido cierto. ¿Y en el manejo de grupo? En el manejo de grupo ya, sí, en el manejo de grupo plenamente. Claro. Entonces, un factor importante para mí es el manejo de grupo, eso yo lo tengo claro, quizás eso me ha ayudado mucho también para poder estar más cerca o percibir cómo va el grupo, cómo va el equipo, cómo va cada jugador respecto de su posición en el campo, de cómo está aportando, si no está aportando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me ayudó mucho y ha sido muy, muy bueno y lindo. Y también el hecho de que cuando estaba yo haciendo el curso, que son tres etapas, primero es para divisiones menores, uh-huh. 6 meses, el segundo es para el nivel amateur y el último año es para el nivel profesional. Cuando estaba con divisiones menores yo ya estaba trabajando. He trabajado en la escuela de fútbol ABB, he trabajado en el colegio San Andrews en La Paz, en un colegio, y tenía chicos y los manejaba y les hacía jugar de un sistema y después de otro, los que yo iba estudiando en el curso, ¿no? Y ahí podía errarle, digamos, ¿no? Claro, eso siempre da digo. La oportunidad, ¿no? Claro, eso siempre digo sí. Yo, ahí podía errarle, pero ya en el nivel más alto es más difícil. Entonces tuve esa experiencia de poder lo que había estudiado en la noche trasladarla al día siguiente al campo de juego. Y de ahí, en toda esa etapa, prácticamente la ha vivido en La Paz. Sí, ¿no? todo en La Paz. Desde que se fue de Independiente a Strongest, volvió solo para un año para estar en Blisterman, nada más. Sí, solamente. ¿Y cómo es eso, dejar la casa tanto tiempo y la familia, los padres, la hermana? Sí, ha sido bueno porque nunca me desligué de la familia, nunca. O sea, si tenía un par de días de descanso, me volví a Cochabamba para estar con mis papás, con mis hermanos. Y a veces había ocasiones en que tenía 3 días o 4, y yo tenía en los primeros años de mi carrera ya en La Paz, tenía una peta y hacía el viaje en peta. Me venía de La Paz a Cochabamba. ¿Y aguantaba? Peta. Sí, aguantaba bien. Sí, o sea, eran etapas lindas, buenas. Yo quería estar con mi familia, quería volver a Cochabamba. No estaba todavía muy compenetrado, completamente compenetrado con La Paz como ahora, uh-huh. ¿sí?
pero me jalaba mucho la familia y Cochabamba. Entonces me venía en el auto así, he viajado mucho por tierra, porque quería estar con la familia, ¿no? De toda su etapa como futbolista, ¿cuál fue la más dura, la que vivió, la que lo marcó en todo ese tiempo? Creo que ha sido el periodo ese en Wilstermann, que vine como jugador, y que tuve una lesión en una apófisis en la columna y hay unos huesitos, que tuve una luxación, se me adormeció toda la pierna izquierda hasta el tobillo y yo no sentía el tobillo, entonces mi tobillo se me torcía permanentemente y cuando se torcía fuerte recién me dolía. Ah, claro. Entonces, de ahí viene digamos, el motivo de mi retiro, ¿no? Pero esto fue el 90 y yo jugué todavía hasta el 2000, hasta el 99. 99. ¿No? Jugué muchos años, hice muchos tratamientos, etcétera, etcétera. Me recuperaron, pero no fue suficiente. Entonces, esa etapa ha sido dura porque además me desgarré acá, el muslo derecho, estuve mucho tiempo parado, molesto, no podía rendir lo que yo quería, más en una ciudad como Cochabamba, a la que yo amo siempre y quería, y más en un club tan importante como Wilstermann, no pude darle lo que yo quería en verdad, porque no me salieron las cosas y tuve esas dos lesiones muy fuertes que me impidieron estar en mi mejor nivel. Esa etapa la pasé un poco mal. Y es algo que convive el futbolista, ¿no? Con el tema de lesiones, de irse a dormir con dolor, despertarse con dolor. Y es complicado también, al menos en esa época que no se trataba muy bien también algún tipo de lesiones. Sí, de hecho era duro. Hemos sufrido mucho, digamos, la parte del fútbol con los trajines, con los entrenamientos duros. A veces salíamos lastimados de los propios entrenamientos porque había muchas horas de fútbol. En realidad se hacía fútbol a veces miércoles, jueves, sí o sí, y viernes también. Cuando las cosas no funcionaban, el entrenador quería que sigas haciendo fútbol hasta que salga lo que él quería. Claro. Y ahí habían roces muy ásperos entre compañeros, ¿no? Del mismo equipo. ¿Alguno que haya vivido? Ha habido fuertes, ha habido uno que no voy a decir los nombres, pero un compañero fue allá al costado y se le tiró al piso y lo fracturó a un compañero. ¿No? Qué tremendo. O sea, durísimo, ¿no? Entonces eso hemos vivido y en los partidos mucho más. Sí hemos tenido lesiones duras y claro, no había la tecnología que hay ahora, por ejemplo, la parte médica muy adelantada respecto de recuperaciones. Teníamos, pero era muy básico. Igual nosotros creíamos que era bueno, igual ellos tenían la intención de intentar solucionar nuestras lesiones y de hecho lo hacían, ¿no? De hecho lo hacían bien, pero hoy tenemos más opciones y se puede, digamos, recuperar a un deportista mucho más rápido de lo que se hacía antes. Y ya, ¿cuál ha sido su primer título como entrenador? Bueno, como entrenador, el primer campeonato que hemos logrado ha sido en Sucre, con Universitario. ¿El 2008? El 2008, exactamente. Sí, ese fue el primero y fue genial, fue maravilloso, porque agarramos un equipo que recién había ascendido. ¿Fue su primera experiencia ahí en la profesional? No, yo ya había hecho un interinato en Die Strongest, el 2005 y el 2007, ¿no? Y ya había hecho un par de interinatos, pero bueno, no me lo reconocieron, me tuve que ir a Sucre, me llamaron de Sucre, fue digamos, bueno, o sea, me permitió a mí hacer todo como yo quería, con los chicos como yo quería también. Yo ya tenía una idea de juego, ya tenía mis conceptos más o menos definidos y como los chicos eran jóvenes, casi todos eran ex amateurs, recién habían ascendido hace un par de años a la primera división y los agarramos y los manejamos
como uno quería. A veces yo decía, les agarraba de la mano para decirle, vas a hacer este movimiento, ¿no? Los llevaba, los acompañaba corriendo y este movimiento. Así fue y así logramos el título cuando faltaban todavía 2 fechas para que finalice el campeonato, imagínate. Y con un equipo de un presupuesto re bajo, ¿no? Re bajo. Muy bajo. Muy bajo, muy bajo. O sea, pero eso es un gran mérito también por parte de usted y de los jugadores que se han entregado. Sí, sí. Por eso yo, cuando a veces me preguntan cuál ha sido el mejor, yo a veces digo siempre que ese debe haber sido el mejor, porque 2 fechas antes con un equipo de un presupuesto tan bajo, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y yo se los hice saber a los jugadores y nosotros también como cuerpo técnico nos sentimos muy fortalecidos. Hay algo que me llamó la atención de lo que acaba de mencionar, es de que al jugador lo agarraba de la mano y le enseñaba el movimiento que tenía que hacer, ¿no? Exacto. Y hay, no sé, a veces se percibe de que muchos jugadores llegan a nivel profesional sin saber ciertos tipos de movimientos, ¿no? Sí. ¿A qué cree que se deba esto? Mala formación, no saber de básicamente conceptos tácticos. Conceptos básicos. Básicos que se dan. Y bueno, yo hice eso y no me avergüenza decirlo. No voy a decir los nombres con quién los hice, tal vez los chicos se acuerdan, pero esos chicos cada vez que podemos nos reunimos y conversamos y siempre están agradecidos por lo que se hizo, porque realmente fue meritorio, fue meritorio también el apoyo de la dirigencia, ¿no? El presidente Jaime Barrón, el presidente del comité de fútbol Jaime Oña, que me aceptaron todo lo que yo pedía, que no eran grandes cosas, eran cosas importantes para el manejo del equipo, pero fundamentalmente necesarias, porque con eso es que se pudo lograr lo que hicimos, y también con el gerente, que era el que tenía que poner la plata, Jorge Laguna, creo, sí, Jorge Laguna, me acuerdo de él, y bueno, gracias a eso fue una temporada maravillosa en Universitario de Sucre. De ahí más, 5 títulos más consiguió Eduardo. Sí, fueron otros más. Después fue Wilstermann, el 2010. También lo valoro mucho porque tiene su anécdota importante. ¿Cuál es? A mí me llaman a Wilstermann, mi amigo Cacho Jordán, era presidente del club y yo no quería. Y me llama Mauricio Méndez, amigo mío también, creo que era presidente de la federación en esa época. De la liga, creo. De la liga, perdón, sí, de la liga. Y me dice, por favor, ayúdale al equipo, aquí, que allá. Pero está mal, el equipo tenía que jugar el descenso indirecto con Ciclón de Tarija. Y mi hermano me dice, ¿cómo vas a agarrar si está para descender? Y no sé, le digo, tengo un tincazo, me interesa, es Wilstermann. Siempre he dicho yo, Wilstermann es un equipo grande. Y miren, lo dije aquella vez, ahora lo estoy volviendo a decir. Cuando vine lo dije igualmente, ¿no? Es un equipo grande, es de Cochabamba, yo soy de Cochabamba, muchos aspectos que nos unían. Y lo agarramos y lo salvamos. Jugamos 2 partidos. Dentro de eso hay una anécdota muy interesante porque yo me caso un día antes del primer partido. Ah, no diga. Sí. ¿Y cómo así de eso? ¿Su mujer qué ha dicho? Bueno, es mi segundo matrimonio, lo tengo que decir. Y le propongo a mi novia, ya había pedido la mano antes, casarnos en diciembre. Y tú sabes que se puede hacer normalmente los fines de semana. Sí. Cuando pedí la mano y cuando hicimos, yo pensaba que esa etapa yo iba a estar libre. Yo iba a estar sin club o probablemente sin trabajo ya, porque los torneos terminaban a veces antes, ¿no? Claro. Y fue un 11 de diciembre que nos casamos, y el 12 jugábamos el primer partido en Tarija. Nos casamos en Sucre y al día siguiente temprano tomamos el avión hacia Tarija. ¿Los dos? Los dos, sí. Esa fue la luna de miel. Era mi luna de miel, y el presidente del club, don Cacho Jordán, nos reservó un hotel
especial, no donde estaba el equipo, en otro lugar, y la pasamos ahí. Yo iba al hotel de los jugadores para dar la charla, para dar algunas instrucciones, para hacer algún entrenamiento, un movimiento así, nada más, y me volví al hotel. Y así estuvimos hasta que se jugó el partido, empatamos allá, el club se volvió, yo me quedé una noche más en Tarija con mi esposa, con mi... La flamante esposa, y bueno, yo le explicaba, ella me aceptó, accedió a todo. Después, con el tiempo y con los años, me reclamó que no tuvimos luna de miel, entonces por eso viajamos cada vez que tengo tiempo y oportunidad. Por compensación. En compensación, sí. Y bueno, y después ya nos instalamos en Cochabamba para el siguiente partido, el partido de vuelta, y ese partido de vuelta fue maravilloso. Creo que todo Cochabamba se metió en el Capriles, porque había gente no era con vidrios como ahora, tenía un alambrado en todo alrededor del estadio, y había gente abajo, en las rejas, en todo, estaba repleto el estadio, reventaba, y a mí me encantó eso, me encantó, y era un factor de motivación de nosotros hacia los jugadores para decirles, no podemos fallar acá, claro, tenemos que ganar. Y luchamos, y el rival fue fuerte, fue meritorio, fue duro. Creo que fue con un gol de Gabriel Ríos desde muy lejos que marcó el gol, y ganamos y salvamos el descenso. Y para resumir, hicimos algunos cambios y en el siguiente semestre salimos campeones. Ya por esos componentes, por esa vivencia que tuvimos, que disfrutamos del fútbol y sufrimos también, es que ha sido un título, meritorio. Y después de eso, justo acá en Wilstermann se viene también una etapa muy oscura del cuadro aviador, donde descienden, ¿no? ¿Cómo ha sido esa etapa cuando usted ya sale de la dirección técnica de Wilstermann? ¿Qué es lo que pasó en ese interín? Bueno, sí, yo manifesté, no estaba funcionando muy bien el equipo, pero yo dije, yo soy el único que puedo salvar. Yo los conozco, claro, sé cómo están con un bajo rendimiento ahora, pero los puedo recuperar. Y ya era otra dirigencia, ya no era Cacho Jordán, creo que era Víctor Hugo López, y no me aceptaron, seguramente tenían sus motivos, sus razones, no reclamo nada, lo decidieron así y trajeron un entrenador desconocido de afuera del país, y pasó lo que pasó, ¿no? El equipo descendió y no quise saber. O sea, yo salí y no vi ni un partido, no vi ni un programa. Se desconectó totalmente. Me desconecté porque no quería saber. Yo quería irme con todo lo bueno que había sucedido en la etapa. Pero ha de ser muy duro para usted también, ¿no? Que un equipo que ha sacado campeón, lo ha salvado del descenso, después vuelva a esa misma instancia. Y es que todos me preguntaban eso. Todos me preguntaban, tus colegas, mis amigos, mi gente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pasó eso, ¿no? Pasó eso, lo sufrí un poco, pero no quise ver. No quise ver nada. Después, al año siguiente, el club tenía participación internacional, sí, de Copa Libertadores estando en segunda división. Tampoco quise ver porque me causaba mucho. No, fue tremendo dolor, porque dieron como a préstamo a una institución, a una algunos privada, inversores, ¿no? Inversores para que jueguen la Copa Libertadores, y sí, no fue nada bueno, ¿no? Esa época para Wilstermann. Pues ya después de eso sigue obteniendo títulos, Eduardo. El último, si no estoy mal, fue con San José, ¿no? El 2018. Claro, antes de eso yo vuelvo a Sucre y salgo subcampeón con Universitario otra vez, y sale campeón Strongest con Mauricio Soria. Ya. Y yo salgo de Universitario, y a los pocos meses o días sale Soria de Strongest y yo llego a Strongest. Quedaban 9 fechas, el equipo estaba en el puesto 11 y salimos campeones, para resumir. Salimos campeones, ese fue el bicampeonato, y en el siguiente semestre volvimos a salir campeones, y ese fue el tricampeonato de The Strongest. 2 veces campeón con Strongest. Exacto.
salí 3 veces. 3 veces. Pero después de un torneo más que lo ganó, creo que este equipo de Warnes, Sport Boys, nosotros volvemos a salir campeones, entonces salimos 3 veces con Strongest, ahí fueron 5 títulos, y después el 2018 salimos campeones con San José. Claro. Sí. Y después de eso San José entra en una etapa también oscura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, se encandilan con el dinero que les llega, los dirigentes malgastan, hay mala gestión, porque es algo extraño. Yo creo que pasa por una mala administración, ¿no? Pasa por una mala administración. De hecho, ya habían deudas antes de que logremos el campeonato. Nosotros estábamos también en San José con 4 meses sin pagos, y en un momento de esos le dije a mi esposa, creo que nos vamos, porque no aparece el presidente, no hay quien pague, no hay nadie. Lo único que quedó era mi mensaje hacia los jugadores: si ustedes quieren, seguimos trabajando, nos abocamos solo a la parte deportiva, porque si hacemos bien la parte deportiva, la económica va a llegar a través de nosotros, de ustedes, los jugadores. Y así fue, ganamos, salimos campeones, y la economía volvió a San José, pero ese siguiente año fue un despilfarro total, y se fue como se tuvo que ir, pues, ¿no? Claro. Pero yo me pongo a pensar, y para mí estar bajo con 4 meses, 5 meses es prácticamente imposible, ¿no? Y no me imagino ustedes también, porque tienen familias, todo eso, los entrenadores, los mismos jugadores. Es muy complicada esa situación, y que de tu trabajo tengas que hacer rendir también para la institución, y debe ser muy difícil. Es difícil, es una situación muy compleja, porque la cabeza de cada jugador, de cada persona, de cada padre de familia, jefe de hogar, es muy difícil entrar, es muy difícil llegarle. Y uno quiere llegarle con fútbol, quiere llegarle con cariño, con afecto, con frases que le puedan a él hacer pensar solo en fútbol y dejar de pensar en su familia. Algún jugador decía hace poco, mi hijo quiere que lo lleve a tomar helado si no lo puedo llevar, ¿no? O sea, esa frustración de padre en ese momento es difícil que un entrenador la pueda resolver para él, ¿no? Es muy difícil. Y yo también sufro con eso, los entiendo, porque hemos vivido ya etapas de esas muchas en San José, también en The Strongest, pero volvió la economía, y el fútbol tiene decimos siempre, esa rotación como el balón, que a veces estás abajo, ¿no? Y puedes estar arriba, ¿sí? Y creo que podemos siempre pensar de esa manera, nos ayuda mucho a nosotros para bien del equipo, de los jugadores, de la institución que nos esté cobijando. ¿Cómo es su relación con los entrenadores, con los directivos más que todo, ¿no? ¿Ha habido directivos malos, buenos? ¿Cómo ha vivido todas estas situaciones en todos los equipos que ha estado? Es linda la relación, tiene que ser buena. El presidente de cada club tiene que tener una idea, y normalmente no tiene. Se basan en la idea del entrenador. En Bolivia, ¿no? En Bolivia me refiero. Y yo les digo siempre, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Cómo quiere que vaya al club? Claro. ¿No? Porque ellos te están contratando para que tú hagas lo que ellos quieran. Y normalmente no saben qué decir, y te dicen lo que tú tienes que hacer, ¿sí? O sea, se van a la capacidad tuya como entrenador, cuando no debió ser así. Pero después, si pasan algunos partidos y no hay una respuesta que ellos quisieran, o no ven jugar bien a su equipo, obviamente que te van a llamar y te van a molestar. ¿Qué está pasando? Y te van a decir, ¿qué está pasando? ¿Y por qué no lo pone a fulano?
¿Por qué no lo pone a Sutano? Y ahí se complica todo, Claro. ¿no? Entonces, yo les digo siempre, ustedes díganme cómo quieren y avanzamos. Y yo voy haciendo porque tiene que haber una idea central que es la del club, no tiene que ser del entrenador. Imagínate si fuera de cada entrenador, ese club nunca tendría identidad. O sea, el entrenador se tiene que adaptar a la filosofía de la institución. Claro, claro. Con una idea básica de juego, pero que no es muy distinta a la del fútbol que uno quiere, ¿no? Una distinta sería, pues, llegar a un club y jugar a los pelotazos, digamos, ¿no? No, tiene que haber fútbol, tiene que haber buen fútbol. Y así, yo he tenido muchos de dirigentes que me han entendido, que yo los he convencido de mi idea y han accedido a darle continuidad a ello. Y me preguntan, y yo les digo que me pregunten y que si tienen alguna duda de algo que me la digan, no me cierro. Siempre es bueno recibir una sugerencia, una opinión, un consejo o una crítica. Si está bien planteada, yo las acepto. O sea, estoy siempre abierto a eso y eso creo que puede ser un factor que me haya ayudado a poder resolver muchas cosas en los clubes donde he estado, ¿no? Y he disfrutado de ese tiempo de relación también con la dirigencia porque es importante llevarse bien. No sale campeón solo el entrenador o solo los jugadores, no. Se sale campeón con buenos entrenadores, buenos jugadores y buena hinchada. Una cohesión de todos también, sí, ¿no? Sí. ¿Pero alguna vez ha tenido algún directivo que haya querido imponerle algo? Sí, he tenido varios que no han estado de acuerdo con mis decisiones. Yo trato de explicar, pero no inmediatamente después del partido. Tiene que ser al día siguiente, por la noche. Con cabeza fría. Con cabeza fría, después de que yo me haya desestresado, que el dirigente se haya desestresado y nos sentamos con una taza de café, con una cena y lo conversamos y yo explico. A veces no llego a convencer, ¿sí? No llego a convencer, pero explico lo que yo tenía como visión y lo que sucedió en el campo. Bueno, Eduardo, ¿cuál es la filosofía de juego que usted maneja ya como entrenador? Yo he visto a sus equipos con una defensa sólida y también en el contraataque y efectivos también en el ataque, ¿no? Más o menos, ¿cómo se maneja en ese tema? Bueno, yo he aprendido que las estrategias se han creado en las guerras. En las guerras, los militares de algún lugar donde empezaron las guerras habían empezado ellos a hacer las estrategias. ¿Y qué hacían primero en el orden de estrategia? Defender. Si el enemigo viene, está expuesto. Entonces, ¿qué hacían los militares que querían iniciar la estrategia? Cavaban una zanja y se escondían ahí. Y los esperaban. Y cuando venía el enemigo, salían y pim, los liquidaban. O hacían la zanja, se iban a otra más atrás, tapaban la zanja y cuando venían ellos caían a la zanja y en la zanja habían púas, puntas, machetes, no sé. Esa era una parte de estrategia. Eso aprendí de alguien que fue mi catedrático. ¿O es que ha leído el arte de la guerra? No, un poquito también, ¿sí? Y bueno, eso te queda en la cabeza, ¿no? Claro. Te queda en la cabeza y cuando sales de tu casa, ¿qué haces cuando sales de tu casa? Cierras la puerta, aseguras tu casa. O sea, yo lo utilizo esto para que, haciendo una analogía, la ponga en el fútbol. Y la he hecho desde que he empezado a dirigir. Y le ha funcionado. Y me ha dado resultado. Claro. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Tengo un ejemplo clarito, así rápido. Stronger no clasifica en esta última Copa Libertadores porque no sabe defender. Porque le meten 4 en Montevideo.
Ah, claro, sí. En Copa Sí, Libertadores. sí, Te sí. meten 4. O sea, ¿cómo vas a remontar eso? ¿Mm? Si tienes ya 11 soldados y te matan 4 y el partido tienes que jugar sin esos 4, el siguiente, pues vas a perder. Y así sucedió. Ujú. Y así sucedió. Si Bolívar aguanta y no le meten 2 y aguanta y sabe defender bien y defiende y le meten solo 1 y dicen, es que Bolívar atacó. Está bien, Bolívar atacó, pero no metió ni 1. Claro. Entonces, perdió 2-0 y con ese 2-0 está desclasificado también. O sea, en Bolivia, No, no sabemos defender. antes de criticar, primero tenemos que saber defender. Claro. ¿Sí? Porque es más fácil atacar. Es más fácil. Ujú. Te proyectas, rompes, vas, boom, 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 atacas, llegas. Pero defender a ese jugador que ha ido a atacar, hazlo defender, le cuesta. No, dice, no, yo soy figura, yo soy centro delantero, o yo soy extremo y yo juego de mitad de cancha para adelante. Hay No. muchos caprichos de jugadores. Ay, 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 hay muchos, hay muchos. Y bueno, el fútbol moderno, y el fútbol moderno es desde hace 15 o 20 años. Deben ser 15, no voy a exagerar, 15. Pero yo soy de la época de hace 40 años. El fútbol moderno provoca que los extremos y el centro delantero marquen a partir de la mitad de la cancha. Claro. ¿Sí? Bajen a marcar. Ribéry y se me fue el nombre del holandés que jugaba por el otro lado, en el Bayern de Múnich, atacaban, que fueron campeones de la Champions, atacaban y defendían. Estoy hablando de hace 15 años, más o menos. Lo podemos revisar en algún momento. Y ellos defendían. Entonces yo veía eso y decía, estos están haciendo lo que yo quiero que se haga. Jugadores europeos de alto nivel, ¿no? Y bueno, yo les transmití eso a mis jugadores y ustedes tienen que defender. Después atacar, van a atacar. De hecho, tengo en mis charlas técnicas mayor cantidad de acciones y en mis trabajos también de fútbol, mayor cantidad de acciones ofensivas para generar por acá, por este otro lado, por el medio, diagonales, pases, todo. O sea, muchas ofensivas, pero no salen, no están saliendo, porque no tienes los hombres, porque tienes que tener los jugadores para eso, ¿no? Entonces, defensivamente, mis jugadores me entienden mucho más y mejor. Y yo digo siempre, un equipo que quiere ganar tiene que mantener su arco en 0. Claro. Porque si no lo cuidas eso, el rival te mete, es más difícil ganar. Es más difícil. Tienes que remontar. Entonces, hay muchos aspectos que yo he manejado a lo largo de mi carrera y me ha dado resultado y quiero seguir haciéndolo. Y dentro de eso hay otro aspecto que es, pero netamente contundente, o sea, plenamente contundente. El hecho de que hemos sido campeones y hemos sido el equipo más goleador y el equipo menos vencido. O sea, no te meten muchos goles y tú metes muchos goles al otro lado. Sólido en la defensa, efectivo Eres en la solo, delantera. exacto, sí. Ahora, hay tiempos, ¿no? Hay tiempos en los que vas a sufrir un poco que te ataquen. Si no tienes un equipo muy ofensivo, obviamente que lo vas a sentir. Hay periodos en los que vas a poder lograr desarrollarte, vas a tener muchas opciones de gol. Yo digo siempre que nosotros trabajamos para tener posibilidades de gol. Después el cabezazo, la puntada final, la pegada, es del momento del jugador, cómo está, cómo ha descansado, cómo ha dormido, cómo está anímicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esa es mi forma de pensar respecto de lo que es un equipo defendiendo y atacando. ¿Y le molesta todos esos comentarios que salen de que es un equipo defensivo, todos los de Villegas?
Porque, o sea, en algún momento también le tiene que llegar, ¿o no? Sí, sí. De hecho, yo no soy de ver mucho redes Ajá, sociales, ¿no? He aprendido de que si veo eso me voy a dañar yo solo. claro, Y no veo, ni bueno ni qué malo, malo. no me interesa. Lamentablemente he dejado de ver muchos programas de televisión, de escuchar muchos programas de radio, lamentablemente, porque no me benefician, Ujú. no me benefician. Entonces yo sigo haciendo lo que quiero hacer, voy a seguir haciendo lo que creo que es bueno. eh, y solamente veo resúmenes. Eso, Y a veces veo los resúmenes de nosotros o de los rivales, a veces sin audio, a veces me gusta que haya audio porque los relatores dicen cosas importantes, interesantes de uno u otro jugador, porque manejan estadísticas también, eso no lo voy a negar. Eh, eh, y, y, y bueno, a través de eso sí que en algún caso me ha molestado porque alguna gente dice, pero lo dicen por decir claro. sin hacer el análisis. Si pudieran hacer el análisis realmente de un partido como es, yo con mucho gusto puedo ponerme inclusive a conversar con cualquier gente. Porque, por ejemplo, el otro día nos criticaron mucho por el partido con Bolívar, que al final terminamos perdiendo. Ujú. En los últimos minutos. Claro. Y a los pocos días, Bolívar jugó contra Flamengo. Flamengo en Brasil. Y escuché a unos periodistas decir, es que hay una diferencia en el presupuesto, Ya. en la economía de Flamengo contra el Bolívar. Dice. Ujú. Pero no dijeron esos mismos periodistas, no hay, o hay una gran diferencia entre la economía de Wilstermann de hoy día, como está, Claro. y la del Bolívar, ¿verdad? Claro, que haciendo una comparación sería casi. Haciendo una comparación viene a ser lo mismo, Sí. ¿no? Viene a ser lo mismo. Entonces, a veces no decimos las cosas con cierta franqueza, con cierta veracidad de las situaciones y por ahí opinamos nomás y opinamos nomás. Yo hago un poco ese análisis porque me interesa y porque me gustaría que puedan ver el fútbol de otra manera. Yo sé que el fútbol es atacar, yo sé que ver al Real Madrid, no ahora, ¿no? Porque ahora ha empezado mal. El anterior periodo era maravilloso verlos porque iban al frente, al frente. Que han habido momentos que han tenido que defender contra el City, por ejemplo, han tenido que ir para atrás y defender, etcétera, etcétera. Pero sí que puedes atacar porque tienes pues todo para atacar. Claro. Todo para atacar. Y quién no quisiera tener un equipo así. Pero tengo que decir, yo nunca tuve un Real Madrid, nunca tuve un Liverpool, no sé, pues un Barcelona, etcétera, etcétera. O sea, no, un River de Gallardo, por ejemplo, digamos, ¿no? No, tuvimos equipos modestos y con esos equipos modestos hemos logrado muchas cosas importantes. ¿Y alguna vez tuvo la oportunidad de salir afuera a entrenar a otros países? Sí, he tenido varias posibilidades, pero se han quedado en posibilidades. No me han, no se ha podido concretar y han habido otros currículums que seguramente los han visto mejor y no nos han llevado. Pero es mi deseo. Solamente digo que nos den una oportunidad en algún lado para mostrar nuestro trabajo y a ver qué tal es. Nada más. Sí. Si se da, si no, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy en mi país, disfruto de dirigir acá. Obviamente me encantaría poder salir. Y ahora, ¿cómo ve ustedes a los entrenadores de afuera que vienen acá? Después, algunos se consagran, otros se mantienen como que en un estado mediano y critican más que todo también al profesional boliviano, ¿no? Se ha visto mucho de eso. Sí, la verdad que a Bolivia ha llegado de todo. Desde lo bueno hasta lo malo. Y muy malo. Y los que han sido buenos, que me disculpen, pero tengo que decirlo por ahí meterlos en la bolsa, pero el que es bueno tiene que saber que es bueno y no se tendría que molestar, digamos, por lo que uno dice. Pero ha venido cada entrenador que no tenía ni hoja de vida. O sea, ni hoja de vida de entrenador. Y eso duele, ¿no? Duele porque tú aquí te estás rajando, estás
capacitándote permanentemente, trabajas a veces hasta en 2 turnos o 2 o 3 turnos y viene cualquier desconocido, eso más, desconocido, porque por eso digo, no tienen ni hoja de vida, que no han dirigido en ningún lado ni demasiado, pero vienen y se regalan, esa es la palabra exacta, se regalan, o sea, vienen por un presupuesto bajo, bajísimo, y claro, entran a un club y entre elegir a un extranjero, entre comillas, con un monto bajísimo y un boliviano que se está rajando aquí por un monto un poquito más alto, prefieren al extranjero. Claro. Es que, no sé, creo que lo que piensan es extranjero, es argentino, es bueno prácticamente, ¿no? Sí. Pero no siempre es así, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de esos. Pero sí. como usted dice, hay gente muy buena que ha venido a trabajar. Hay que destacar eso también, ¿no? Sí. De hecho, por eso hice la aclaración, porque nadie se sienta ofendido. El que es bueno y lo sabemos, y el que tiene currículum tiene su currículum. Pero tampoco, como pasa también en Bolivia, tampoco es porque fue buen jugador, ese es buen entrenador, que venga. Claro. Yo escucho comentarios de periodistas que dicen, pero ese fue buen jugador, y que venga, o sea, no. Debe ser buen entrenador. Debe ser buen, y no es así, claro. Y no es así, el mejor ejemplo es el de Maradona, ¿no? O sea, sí. Ha sido el mejor del mundo jugando, pero como entrenador no lo ha sido y no lo pudo ser nunca. Entonces, esa es, digamos, la cosa que tenemos que analizarla un poco más y valorar al profesional boliviano. Sí, totalmente. Y hay como una distinción que siempre se hace, ¿no? No solo entre los entrenadores, sino también entre los jugadores que llegan acá. Y eso es muy complicado. Hay que sacarse ese chip de que todo lo que venga es bueno, ¿no? Bueno, Eduardo, ha sido una linda charla que hemos tenido. Realmente estoy agradecido que hayas venido acá a esta pequeña entrevista que hemos hecho, y esperemos que no sea la última. No, Javier, para nada, no va a ser la última. Me gusta a mí conversar, hablar de fútbol. Te agradezco haberme hecho preguntas distintas. Eso es bueno, saludable para mí. Recordar es vivir también, ¿sí? Y hay muchos jóvenes que probablemente ni me conocen, que son bilstermanistas y que sepan un poco lo que hemos hecho por el fútbol, ¿no? Vamos a estar seguramente en otras ocasiones y muy agradecido a ti y a la gente que nos escuche y nos entienda, porque es solamente una opinión, o sea, lo que he dicho no es la verdad absoluta, hay otras verdades y puedo estar equivocado, pero si a alguien le gusta, bienvenido, podemos seguir haciendo esto. Y a todos los que nos están viendo, les pedimos que compartan, que le den like a estas publicaciones que estamos haciendo, y estaremos en breve también con otras entrevistas con otros jugadores y también entrenadores del mundo del fútbol. Muchas gracias y hasta luego. SAMU, Industria, Comercio y Servicios presentó.